Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Studio en el que hoy vamos a hablar de esos errores que no debes cometer si entrenas en fútbol base. Por desgracia, en la mayoría de los equipos en fútbol base, sobre todo por debajo de los equipos que te compiten en fútbol 11, hablamos de esos equipos de 8, 9 años, 10, 11, 6, 7, generalmente se encuentran entrenadores más inexpertos, quizá alguien como tú que acaba de empezar a entrenar y que sin quererlo, sin ser consciente de ello, cometes algunos errores que debes mejorar para que la formación de los jugadores a los cuales estás tú al cargo pues sea lo mejor posible. Además, algunos de estos errores impiden que nuestros jugadores se formen correctamente o cojan vicios de parte del entrenador, que después va a ser difícil conseguir cambiarlos a lo largo de su carrera deportiva, sea más amateur o más profesional. El primer error que quiero comentar es hablar demasiado. Cuando estamos dirigiéndonos a niños, por eso estamos hablando de fútbol formativo, generalmente tengo que hablar de manera muy concisa, breve y clara, ya que tengo que entender que esos niños no tienen una capacidad tanto de concentración como de entendimiento igual que un adulto. Por tanto, no puedo realizar una charla prepartido, una charla postpartido igual con un equipo senior, con un equipo juvenil, que con un equipo infantil, alevín y menos aún con un prebenjamín. Quizá incluso con un prebenjamín me puedo ahorrar esa charla, no será necesaria. Si os habéis visto en ese contexto, igual habéis tenido alguna charla con un equipo benjamín o un alevín y de repente encontráis con que tras un periodo de tiempo os dais cuenta de que no se están haciendo caso, que están empezando a hacer bromas entre ellos. Esto quiere decir que ellos han perdido ya la concentración, entonces ya no les ha llegado el mensaje que tú querías que les llegara. Probablemente tú acabes cabreado o acabes frustrado porque no consigues llegar a esos niños. Y es sencillamente pues porque tu mensaje o bien es demasiado largo o bien no es en el mismo idioma que ellos entienden a día de hoy. Hay un agujero aquí que no podemos entrar nunca en juego. Nosotros necesitamos una diagonal de uno de vosotros aquí adentro, alternativamente para tener una línea de pase por dentro. Inclusive si jugamos largo sobre Congo, que tú aparezcas en... Las palabras que yo estoy utilizando aquí con vosotros no deben ser las mismas que las que yo utilizo con los niños de 5, 6, 7 años. Como segundo error más común que yo me encuentro cuando voy a ver los entrenamientos de fútbol base es el no ser capaz de moderar tanto el premio como el castigo. Sobre todo este segundo, y es que muchas veces castigamos a los jugadores por razones que realmente no están en la mano de ese jugador. Por ejemplo, un error técnico nunca se puede castigar en etapas formativas, ya que los errores técnicos generalmente vienen simplemente por el hecho de que ese niño todavía no es capaz de ejecutar correctamente, y menos aún con una fiabilidad alta, es decir, que probablemente cuando una vez hace el pase bien y la siguiente lo hace mal, no es que quiera hacerlo mal, simplemente es que todavía no tiene suficientemente dominado la técnica como para que ocurra. Ponte a pensar un momento en un partido de primera división. ¿Cuántos pases erran? ¿Cuántos errores técnicos cometen los jugadores durante un partido de élite? Son pocos, sí, pero son algunos. Un jugador de élite puede cometer 2 o 3 errores técnicos por partido. Y esos jugadores entrenan toda la vida, han estado ahí después de formarse en grandes equipos y ahora mismo están compitiendo a máxima élite y valen una millonada. Entonces ahora vamos a pasar a esos jugadores de 5 o 6 años a los que tú les estás pidiendo que no fallen ningún pase, que no controlen nunca con el exterior, que controlen orientado, que sean capaces de tirar fuerte, que levanten el balón al tirar. Y por tanto nunca debo castigar a un jugador por hacer mal algo de este tipo. Igualmente, las faltas de comportamiento también deben tener su castigo, pero deben tener su castigo moderado al hecho que ha cometido. Si es una falta grave, debo tener un castigo preparado que sea mayor que si es una falta leve. Si un jugador, por lo que sea, que son niños, recordamos que pueden hacer bromas entre ellos y pueden estar de risas, pues si en ese momento yo solicitaba que hubiera una atención para la tarea y quiero imponer que mi equipo esté atento cuando yo estoy hablando o cuando están haciendo un ejercicio, puedo entender que ellos son niños, puedo hacer un castigo, pero tiene que ser mucho más leve. Por ejemplo, le puedo quitar un punto de cara a una clasificación general que esté haciendo con los niños en cada entrenamiento, puedo quitarle 30 segundos de partido final, que es lo que más le gusta a los jugadores, puedo comentar que ese día que íbamos a jugar una tanda de penaltis a final del entrenamiento, ese niño en concreto no va a poder tirarlos por haberse comportado de una manera inadecuada hoy. Por otra banda, tengo los premios. Los premios son muy útiles porque son motivantes para el jugador e incentivan el hecho de que cuando hago algo bien voy a ser premiado con más minutos de juego, con una capitanía, ese día no voy a recoger el material, etcétera, etcétera. Esos premios deben estar. Desde mi punto de vista, el error en
en este caso es que nos olvidamos de premiar a los jugadores cuando hacen algo positivo, cuando consiguen algún logro, fuera del resultado. Porque puedo utilizar estos premios para que mis jugadores entiendan que no solo el resultado o la clasificación general que aparece en la página web de la federación es algo positivo para ellos, sino que también pueden conseguir premios o motivaciones a través de hacer bien las cosas y a través de su propio crecimiento formativo. Hilando con esto último, vamos con el tercer error, que para mí es dar demasiada importancia al resultado. No solo darle demasiada importancia, sino que también incluso que sea relevante de cara al entrenamiento. A veces los entrenadores de fútbol base sacamos conclusiones en base a un resultado. Es decir, he perdido 10-0 el último partido, entonces que mis jugadores pues se han colocado mal, el posicionamiento ha sido malo, no son capaces de dar 2 pases, y a partir de esa semana me dedico toda la semana a entrenar el posicionamiento, a entrenar el saque de banda porque han fallado todos, a entrenar el balón parado porque me han metido todos de cabeza, sin centrarme primero en qué etapa estoy formando. Quizá no es el momento de realizar entrenamientos de balón parado con niños de 8 años, por ejemplo. Quizá es que mis jugadores tenían un año menos que los rivales, porque depende de la federación, pero en la Federación Española, por ejemplo, compiten en la misma categoría niños de 8 y 9 años, y esa diferencia a esa edad es muy grande. Por tanto, no puedo sacar ninguna conclusión cuando mis jugadores están enfrentándose a otros rivales que tienen un año más de experiencia, un año más de entrenar, un año más de desarrollo muscular, etcétera, etcétera. Por tanto, en fútbol base nunca se deben sacar conclusiones en base a un resultado. Sí que podemos hablar de ello, no es un tabú, no puedo dejar de hablar a mis jugadores de cómo hemos quedado el partido, si hemos marcado gol, si no hemos marcado, etcétera, etcétera. Pero no puede suponer un peso importante de cara a la planificación semanal. El resultado no es más que una información más de un entrenamiento especial, que es el del fin de semana, en el que nos enfrentamos a un equipo de otro club, y de esto nos tiene que dar un feedback, igual que nos tiene que dar en cada entrenamiento, cada partido. Otro de los errores comunes, y esto lo podemos extender a prácticamente todo el fútbol en general, toda la dirección de equipo, pero especialmente quiero hacer hincapié en el fútbol base, y es en tratar a todos los niños por igual, porque cada jugador tiene su propia personalidad. Unos serán más tímidos, otros más extrovertidos, unos aceptan más, otros necesitan más de una motivación positiva, otros tendré que utilizar otro tipo de técnicas para llegar a ellos. De igual manera que no puedo tratar igual al mejor del equipo, al que es súper desarrollado técnicamente, al que tiene un talento especial, del que le cuesta mucho más, del que está un poco por detrás, porque si no, esa diferencia nunca se va a cortar. Y no quiere decir que el que es ahora mismo un poquito peor tenga que coger al que es un poco mejor. Probablemente la mejoría tiene que subir por los dos lados al mismo tiempo. Eso quiere decir que cuando estoy entrenando no puedo tomar por igual la formación técnica de un jugador que está un pelín más avanzado de la formación técnica de un jugador que está un poco por detrás. Por eso en cada desarrollo de las tareas debo pensar en qué tipo de grupos tengo que hacer. Cuando voy a hacer una tarea técnica analítica, por ejemplo, unos pases por parejas, pues vamos a darle importancia a cómo los junto. Pongo al mejor con el mejor, al peor con el peor, los voy a juntar de forma aleatoria. Y ahora viene la parte más fácil en el trabajo de un entrenador. Exclusiones. Aunque no he podido excluir a tantos como me habría gustado, aún hay bastantes. Wendell excluido. Rudy excluido. Janie excluido. Una técnica que a mí me gusta mucho a la hora de trabajar, por ejemplo, la técnica analítica, es pensar en que el jugador que está más retrasado en ese aspecto en concreto se va a poner de pareja conmigo, y de esa manera yo, al mismo tiempo que realizo la acción con él, puedo estar continuamente aportándole un feedback de crecimiento sobre esa acción, mientras que sé que el resto de niños lo van a hacer medianamente bien. Aún así, por experiencia os digo que no es difícil tener atención a lo que estás haciendo con tu pareja, con el jugador que está un pelín más retrasado, y al mismo tiempo tener atención sobre los demás. Eso sí, lo ideal siempre será estar en un cuerpo técnico de más de una persona para poder hacer esto de una forma muchísimo más cómoda. Por último, otro error que me saca bastante de quicio, sobre todo cuando voy a ver partidos de fútbol base, es que el entrenador le pida cosas a los jugadores que no se han entrenado previamente. Muchas veces desde la banda el técnico realiza indicaciones quizá un poquito ambiguas. Por ejemplo, más intensidad, vamos a echarle más ganas, vamos a correr un poquito más. Este tipo de mensajes vacíos no tienen ningún sentido en el fútbol, ya que, sobre todo cuando hablamos de niños, los niños tienen que comprender lo que tú les estás diciendo. ¡No tengamos miedo, eh! ¡El miedo nada! ¡Tenemos que tirar nosotros a gol antes que él!
¡La mano no, Borja! La mano se mete en el culo. Entonces, primero, el mensaje tiene que ser muy claro. El mensaje tiene que ser sobre algo que quieres que mejoren o indicar algo que no están haciendo correctamente. Y segundo, y más importante, el mensaje tiene que ir en relación con algo que hayamos estado entrenando previamente. Y voy aún más allá, y es que durante el partido debo centrarme en dar feedbacks sobre aquellas cosas que he entrenado recientemente, porque son las que mis jugadores van a ser capaces de recordar y de aplicar. Si he estado toda la semana entrenando las conducciones, entrenando los pases, pues debo realizar ese feedback en el partido. Debo corregir las malas conducciones o las malas tomas de decisión en conducción. Debo corregir las acciones de pase. Y por ejemplo, me hacen un gol a balón parado y no puedo echar a la bronca a mis jugadores porque no han marcado correctamente a sus pares, ya que eso también es algo que se tiene que entrenar. Muchas veces damos por hecho que una acción como ser intensos, como marcar desde cerca, etcétera, no se entrena, y eso sí que se entrena. Y si no lo practico durante los entrenamientos, si no lo enseño, no vale con que lo haya dicho en la charla inicial, no vale con que un día les haya enseñado en la pizarra o les haya enseñado en un vídeo. Debe ser un proceso de entrenamiento que luego se vea reflejado en los partidos, tanto a través del propio juego como lo que yo les estoy pidiendo a ellos. Y aquí nos quedamos por hoy. Es un vídeo de unos pequeños errores que yo veo comúnmente en los entrenamientos y en los partidos. Espero que te haya gustado, espero que te haya podido hacer reflexionar. Me gustaría que en los comentarios me dejaras pues errores que tú ves que se cometen en los campos de fútbol de forma habitual, o los que tú mismo has cometido y ahora has corregido, y desde ahí trataremos de ayudarnos entre todos. Muchas gracias por estar aquí en Fútbol Estudio y hasta el próximo vídeo.